Imagina un país dividido, donde no solo se disputaba el poder, sino el alma misma de la nación. Un México recién independizado, inestable, fragmentado, donde dos visiones opuestas luchaban por imponerse. No solo se disputaba el poder político, se disputaba la forma de pensar, de vivir y sobre todo de educar. Por un lado, los conservadores, defensores de la tradición española, la Iglesia como guía moral y educativa y un orden social jerárquico heredado del periodo novohispano. Del otro extremo, los liberales, impulsores de la libertad individual, la igualdad ante la ley y la idea de que el Estado debía construir ciudadanos, no súbditos, además de promover una educación laica y gratuita, libre de los dogmas religiosos. Esta confrontación no se limitó a escritos, provocó guerras, conflictos, reformas a leyes y un cuestionamiento central. ¿Quién debía educar al pueblo mexicano y con qué propósito? ¿Por qué educar no solo era enseñar, simbolizaba tener poder? Hoy, en Educavoces, exploraremos cómo el liberalismo logró abrirse paso en la vida política mexicana, qué papel tuvo la Constitución de 1857 en la transformación educativa y por qué la Constitución de 1917 marcó un antes y un después en la manera de concebir la educación en México. Comencemos. Para entender cómo el liberalismo se integró en la vida política mexicana, es necesario reconocer que este proceso no fue lineal ni pacífico. Durante gran parte del siglo XIX, México vivió una constante inestabilidad, golpes de Estado, cambios de gobierno, intervenciones extranjeras y conflictos internos. En este escenario, el liberalismo comenzó como una corriente ideológica influida por la Ilustración y las revoluciones atlánticas, pero poco a poco se convirtió en un proyecto político concreto. Pese a las adversidades, el liberalismo logró consolidarse como el eje del proyecto nacional, en gran medida porque ofrecía una alternativa para modernizar al país y construir un Estado más fuerte. Iniciamos con la Constitución de 1857, la cual representó la cristalización del pensamiento liberal en un documento jurídico. En ella se plasmaron principios fundamentales como las garantías individuales, la libertad de expresión y la igualdad ante la ley. En el ámbito educativo, aunque no se diseñó un sistema formal, sí se establecieron las bases. La más importante fue la libertad de enseñanza. Esto significaba que cualquier persona podía impartir educación, lo que eliminaba el control exclusivo de la Iglesia. Este principio estaba directamente vinculado con el contexto de la época. México necesitaba romper con las estructuras novohispanas y permitir nuevas formas de pensamiento. La educación era vista como un medio para lograrlo. Sin embargo, esta libertad también implicaba una limitación. El Estado no asumía completamente la responsabilidad educativa. Esto provocó que el acceso a la educación siguiera siendo desigual, dependiendo de las condiciones económicas y sociales de la población. El propósito de la educación en este periodo era claro: formar ciudadanos libres, con capacidad de juicio y participación política. No obstante, en la práctica, este objetivo no se cumplió plenamente porque México era un país en su mayoría rural, con altos niveles de analfabetismo y grandes desigualdades. De acuerdo con Talavera, la educación no llegaba a todos y en muchos casos seguía reproduciendo las diferencias sociales existentes. Por lo tanto, aunque la Constitución de 1857 fue avanzada en términos ideológicos, su impacto educativo fue limitado en la práctica. Muchos años después, México vuelve a enfrentarse a otra crisis profunda, la Revolución Mexicana.
Este movimiento no solo cuestionó el régimen político, sino también las condiciones sociales del país. La desigualdad, la pobreza y la falta de acceso a la educación se convirtieron en los problemas centrales. En este contexto, la Constitución de 1917 retomó los principios liberales, pero los transformó para cumplir con las demandas de las clases trabajadoras. Uno de los grandes logros de esta nueva Carta Magna fue la promulgación del artículo 3 constitucional, en el cual la educación, en palabras de Mencés, pasó a ser un derecho obligatorio para la población, una responsabilidad por parte del Estado, y estableció que debía de ser laica, gratuita y obligatoria. Además, el propósito educativo se amplió. Ya no se trataba solo de formar ciudadanos libres, sino de construir una sociedad más justa. Según Meneses, la educación debía contribuir a reducir desigualdades, fortalecer la identidad nacional y promover valores sociales. Analizar estos procesos nos permite comprender que los sistemas educativos no surgen de manera aislada, sino que están profundamente relacionados con los proyectos de nación, las luchas ideológicas y las condiciones sociales de cada época. Y hoy más que nunca esta reflexión sigue vigente. ¿La educación actual realmente responde a las necesidades del país o seguimos enfrentando desafíos similares a los del pasado? Y con esto concluimos este video. Esto fue Educavoces. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico. Nos vemos en la próxima.